Hola, mi nombre es Lecky Barrera, pertenezco al grupo 269 del curso de personalidad. Nuestro tutor es Alfonso Eber Santander Álvarez. El tiempo se han realizado muchos estudios sobre la personalidad y se ha llegado a formar diferentes sobre esta, basándose en varios modelos psicológicos, los cuales presentaré en el desarrollo de esta actividad. Teoría biológica. Esta se centra en los aspectos genéticos, físicos y fisiológicos de la persona. Los teóricos son Jerome Cayens eh, propone que los factores biológicos y ambientales juegan un papel muy importante en el desarrollo del niño. Esos contribuyen a la evolución de la conducta. Existen al menos cuatro temperamentos básicos que son tímido, abierto, alegre y triste. Por otro lado, Alan Gray propone el modelo factorial biológico. Considera dos dimensiones básicas de la personalidad: la ansiedad e impulsividad. Estas surgen de combinar el neurosismo y la extroversión. Por otro lado, Arnold Bush y Robert proponen la teoría de los temperamentos. Estos teóricos sugieren que diversas disposiciones innatas o heredadas son influidas por la interacción con el ambiente. La interacción entre el niño y las fuerzas ambientales modelan la personalidad en la infancia desde una edad temprana. Por otro lado, Hans, en su teoría de la personalidad, está basada en factores biológicos e identificó tres dimensiones independientes de la personalidad: el neurosismo, extraversión y psicoticismo. Teoría. Plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrecen el ambiente innato e inmediato ante cualquier situación. Los representantes son Bandura. Por su lado, dice que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. De igual manera, juegan un papel importante las expectativas internas de los individuos, pues el ambiente influye en la manera de comportarse y por lo tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones respecto a su comportamiento. Se dice que las personas que alcanzan grandes niveles de desempeño interno desarrollan una actitud llamada autoeficacia. Según Bandura y Locke, es entendida como la capacidad de manejar las situaciones de manera adecuada para generar resultados deseados. Por otro lado, Julián Berrote considera que el ser humano busca suplir sus necesidades a partir de la búsqueda de refuerzos positivos y la evitación de castigos. Plantea habilidades cognitivas que influyen en las personas de acuerdo con el manejo de sus expectativas. Por otro lado, Michelle eh, se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognoscitivo, variables que generaron otras maneras de percibir las diferencias conductuales. A partir de estos estudios se pudo especificar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones, así como también que el individuo emite patrones de conducta complejos y distintos a cada una de las interacciones cotidianas. Por otro lado, Kelly plantea como concepto estructural de la personalidad el constructo, como una manera de construir o interpretar el mundo. Es un término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta, les da estructura y significado. Al observado, al observar dichos sucesos, el individuo da cuenta de que existen características que los diferencian de otros individuos. Teoría del aprendizaje. Toda conducta es aprendida a partir de experiencias y de interacción en el entorno. Teóricos. Skinner propone el condicionamiento operante, es el comportamiento humano y sus reacciones a estímulos externos. La conducta es reforzada. Arthur Stack, en su análisis, el estudio de la personalidad descansa sobre niveles más fundamentales que incluyen la biología, el aprendizaje, la interacción social y el desarrollo infantil. Por otro lado, Doyer y Miller propusieron una teoría del aprendizaje que podía explicar los estudios clínicos observados por los psicoanalistas. Cuatro conceptos de aprendizaje son fundamentales, los cuales son impulso, señal, respuesta y recompensa. Teoría humanista. Pone énfasis en las experiencias subjetivas privadas
y crecimiento personal. Los teóricos son Carl Rogers. El ser humano de manera innata tiene una motivación de crecimiento y de supervivencia hasta llegar a un grado de autorrealización. Martin, por su lado, afirma que no solo era posible alcanzar la felicidad, sino que también se puede cultivar. Todo lo que se hace es con objetivo de buscar la felicidad. Incluye tres elementos, los cuales son emociones positivas, compromiso y darle propósito a lo que se hace. Por otro lado, Abraham Maslow propone la pirámide o jerarquía de las necesidades, las cuales son la fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Por otro lado, Miali propone la psicología de las experiencias óptimas. Este pone énfasis en los momentos de flujo o de realización plena. Sostiene que las personas son mucho más felices cuando logran ubicarse en un estado de flujo. Esto ocurre cuando realizamos una actividad que captura por completo nuestra atención. Teoría de los rasgos. Esta se refiere a las características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la habilidad, lo emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Teóricos. Eh, Uno de los personajes más significativos en esta teoría es Raymond Cattell. Asegura los rasgos en cuatro formas que se anteponen. Estos son A, comunes; B, superficiales; C, constitucionales; D, los dinámicos. Por otro lado, Hans Eysenck definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de las personas, lo cual permite su adaptación al ambiente. Definición orgánica a partir del orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría del aprendizaje, estableciendo así la base de la personalidad compuesta por tres dimensiones: una, introversión y extroversión; dos, neurosismo, que son los síntomas relacionados con la ansiedad; tres, psicoticismo, que es la conducta desorganizada. Eh, Cattell, en su desarrollo del 16PF, que definió por medio a través del análisis funcional de los 16 factores o dimensiones de la personalidad, descubriendo lo abierto, cerrado que puede ser una persona, si es estable o emotiva. En su versión final del 16PF, dispone de una sola forma, la cual contiene 185 reactivos formados de las formas previas del cuestionario. Sus preguntas están orientadas hacia la solución de problemas. Otro instrumento de medición de la personalidad lo constituye el Inventario Psicológico de California, que es el CPI. Es un instrumento de evaluación que deriva la mayoría de sus ítems del MMPI, pero solo se usa para evaluar poblaciones adultas normales. Consta de 434 reactivos que se contestan como cierto o falso. Whitlasher, Inventario de Personalidad para Niños, PIC, que es de 3 a 16 años. Pruebas que dan cuenta de la personalidad de los niños. Consta de 57 ítems de contestación de sí o no y dos formas A y B. Tiene dos factores con dos polos: extraversión versus introversión, y neurosismo versus control. N en la forma A es posible. Además, desglosar la extraversión en sus dos grandes componentes, la impulsividad y la sociabilidad. Teorías, de acuerdo con la teoría más importante de este paradigma de la psicología, de Sigmund Freud, la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. El concepto de conducta desde esta orientación es de vital importancia porque permite entender la personalidad. Es por eso que Pervin y John plantean el punto de vista estructural de Freud,
Es una buena manera de abordar este tema. La persona posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida, que es el ello, el yo y el superyo. La única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Por otro lado, el yo se encuentra entre la conciencia y lo preconsciente que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo. Se diferencia de este en que en lugar de actuar de acuerdo con el principio del placer, que es la satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de la realidad. Por otro lado, el superyo, cuando la persona llega a la edad adulta, no solo busca la satisfacción de deseos, sino que empieza a entrar en el juego el componente moral, lo cual se ha denominado el superyo. Freud plantea que la personalidad se desarrolla en medida en que una persona logra satisfacer todos los deseos sexuales durante el curso de la vida, es decir, que la persona está determinada por la manera en que se aborda cada una de estas etapas psicosexuales, las cuales son cinco, y las vivencias en cada una de ellas dan cuenta de un posible perfil de personalidad. La etapa oral. Estas son la etapa oral, que es de 0 a 18 años, a 18 meses, perdón. La etapa anal de 18 meses a 3 años. La etapa fálica, que es de 3 a 16 años. La etapa de latencia de 6 a 12, 13 años. Y la etapa genital. Esta es de los 13 años en adelante, es el momento en el cual se despiertan los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez. Las personas que logran abordar satisfactoriamente esta etapa desarrollan un muy buen sentido de responsabilidad y preocupación por los demás. Esto es todo, muchas gracias.